Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Santo Padre que aún perdido me ha buscado, al Santo Espíritu que me consuela hoy, al Hijo que murió para salvarme del pecado, sea la gloria por los siglos. Amén. Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y amigos. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Si recuerdan, en nuestro primer tema estudiamos sobre cómo podemos tener certeza en este tiempo de incertidumbre. Y nos dimos cuenta que la única forma es viviendo por un así dice Jehová, solo por lo que dice la palabra de Dios, no las tradiciones y las ideas de los seres humanos. Ahora, en nuestro segundo tema, vamos a estudiar una pandemia peor que el COVID-19. Pero antes de comenzar, queremos tener una palabra de oración, así que les invito con reverencia a meditar sobre esta oración. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia y con humildad,
sabiendo que nuestra sabiduría es muy limitada, pero tú tienes sabiduría infinita. Por eso recurrimos a ti, pidiendo que tú estés presente con nosotros en este estudio. Abre mentes y corazones para recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Sus milagros no tenían solamente el propósito de sanar enfermos físicamente, sino que sus milagros tenían el propósito de enseñar grandes lecciones espirituales. Al calmar Jesús las tormentas, quería enseñar que Él puede calmar la ansiedad y la angustia en las tormentas de la vida. Cuando Jesús maldijo a la higuera estéril, el Señor Jesucristo quería enseñar que la higuera representaba el hecho de que la teocracia judía había llegado a su fin. Cuando el Señor Jesucristo hizo que los discípulos pudieran tener una pesca milagrosa, no fue solamente para que llevaran muchos peces al mercado, sino para enseñarles cómo ser pescadores de hombres. Cuando el Señor Jesucristo sanó al ciego de nacimiento, lo hizo para enseñar cómo quedar sanos de la ceguera espiritual. Y cuando Jesús sanó a un paralítico que había estado paralizado por 38 años, quiso enseñar cómo Él puede sanar la parálisis del pecado espiritualmente hablando. Así que cuando Jesús sanaba a la gente, no solo era para aliviar su sufrimiento físico, sino para enseñar verdades espirituales. Igualmente, cuando Jesús sanó leprosos, no lo hizo tan solo para aliviar su sufrimiento físico, sino para enseñar grandes lecciones en cuanto a las consecuencias del pecado y cómo el pecado se puede sanar. Quiero decirles una palabra en cuanto a la lepra. La bacteria que causa la lepra fue descubierta por Hansen en el año 1871. Con el advenimiento de los antibióticos que conocemos hoy, la lepra ya no causa el terror que causaba en los tiempos bíblicos. Una combinación de drogas hoy se puede usar y la lepra se puede curar en 6 a 12 meses aproximadamente. Pero en los tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad degenerativa e incurable que desensibilizaba los nervios y llenaba los corazones de los habitantes de terror. Así que lo que vamos a estudiar, lo vamos a estudiar a la luz de la lepra en los tiempos de Jesús. Lo primero que quiero que notemos en cuanto a la lepra es que en realidad la lepra se concebía como estar muerto y vivo al mismo tiempo. En Números 12 y el versículo 12, encontramos que cuando María criticó el liderazgo de Moisés, que ella quedó leprosa y Moisés intercedió para que Dios le quitara la lepra. Noten Números 12 y el versículo 12. Aquí Moisés intercede con Dios y dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Es decir, que una persona que tenía lepra se concebía que aunque estaba vivo físicamente, en realidad era una persona que estaba muerta en vida. Elena White, en el libro Deseado de todas las gentes, una obra biográfica magistral sobre la vida de Jesús, describe cómo era la lepra en los días de Jesús. Así lee en la página 227. La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. Entre los judíos era considerado como castigo por el pecado y por lo tanto se le llamaba el azote o el dedo de Dios. Profundamente arraigada
imposible de borrar, mortífera. Era considerada como un símbolo del pecado. La ley ritual declaraba inmundo al leproso, como si estuviese ya muerto. Era despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda y su aliento contaminaba el aire. La lepra ataca los nervios y hace perder la sensibilidad en las extremidades. Puede causar ceguera y finalmente una cruel muerte. ¿Cómo se relacionaba el leproso con la sociedad? En Levítico 13 y el versículo 46 nos dice cuál era la suerte del leproso. Dice allí: todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La lepra era diferente que otras enfermedades de esa época. Una persona que contraía otra enfermedad podía quedarse en casa y podía relacionarse con las demás personas. Pero en Israel, el leproso quedaba separado de Dios, separado del hombre. No tenía acceso a la ciudad, ni tampoco podía venir al santuario. Si por acaso el leproso se sanaba, el sacerdote tenía que salir del campamento a donde estaba el leproso para examinarlo y luego declararlo limpio si es que estaba sano. Fuera de la ciudad de Jerusalén había un cerro que se llamaba Cerro Garab, a donde se congregaban los leprosos. Ustedes pueden leer eso en Jeremías 31 y el versículo 40. La palabra Garab que se usa allí significa cerro de rasparse. Este nombre es significativo, pues la palabra contiene la misma raíz que se usa para describir a Job, cuando fue afligido con esta llaga maligna desde la cabeza hasta los pies, y dice la Biblia que se rascaba con una teja. Significativamente, Job perdió todo. Perdió el apoyo de su esposa, perdió a sus hijos, perdió a sus primeros amigos, y las naciones se burlaban de él y lo echaban a un lado. Aún parecía que Dios había abandonado a Job también. Era el distanciamiento social, no solo mientras pasaba la enfermedad, sino condenado a distanciamiento social de por vida. Ahora, hablemos un poco de la ley del leproso como aparece en el Antiguo Testamento. En primer lugar, un leproso, cuando se acercaba a gente que estaba sana, tenía que hacer algo. Vamos a Levítico 13 y el versículo 45. Dice: y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, es decir, tenía que romperse los vestidos, su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Es decir, tenía por donde quiera que iba que decir: inmundo, inmundo. La ley rabínica y la práctica de la época del Señor Jesucristo nos da a entender un poco más cómo trataba la gente a los leprosos en esa época. Según los rabinos que determinaban la práctica en ese tiempo, si un leproso entraba a una casa, toda la casa y sus contenidos, desde el piso hasta el techo, quedaba inmunda. La gente no podía acercarse a más de 2 metros de un leproso si el viento soplaba hacia el leproso. Pero si el viento estaba soplando hacia la persona que estaba sana, la persona tenía que quedarse a una distancia de 30 metros del leproso. Cuando el leproso se acercaba gritando: inmundo, inmundo, la gente salía corriendo de terror. Pero no solamente era inmundo el leproso, sino su ropa también era inmunda. En Levítico 13 y el versículo 51 dice: y al 7º día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el cuero o en cualquiera obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será.
su ropaje también era inmundo. La peor clase de lepra era la que daba en la frente o en la cabeza. En Levítico 13 y el versículo 43 y 44 dice lo siguiente: entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, es decir, en la frente, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Ahora, ¿cuál era la única cura para la lepra? Aquí es que viene algo muy interesante. En realidad no hay ni un solo caso en la Biblia a donde una persona se haya sanado de la lepra por medios naturales. Todos los sanamientos fueron por un milagro, según el testimonio bíblico. El único que podía sanar la lepra era un milagro de Dios. Noten 2 de Reyes 5 y el versículo 7 que habla de Naamán, quien fue curado milagrosamente por Dios. Dice ahí en 2 de Reyes 5:7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, porque había mandado el rey de Siria un mensaje de que él iba a ir para que el rey de Israel lo sanara. Y el rey de Israel dice: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, el rey de Israel dice: yo no soy Dios para poder sanar la lepra. La exclamación de este rey indica que creía que tan solo Dios podía sanar la lepra. Es decir, una persona solo podía sanar de la lepra por una intervención milagrosa de Dios. Y como les mencioné, en la Biblia no hay ni un solo caso de alguien que haya sido sanado de la lepra por medios naturales. El caso de Naamán, María, Moisés y todos los que sanó Jesús se trataron de un milagro divino. Ahora, en la época bíblica se consideraba que la lepra era símbolo del pecado. En Números, el capítulo 12 y el versículo 9 y 10, encontramos el azote que le cayó a María por criticar el liderazgo de Moisés. Dice allí: entonces la ira de Jehová se incendió contra ellos, es decir, contra María y Aarón, su hermano, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. El pecado de la crítica la llevó a contraer la lepra. Los rabinos le decían a la lepra el dedo de Dios o el azote de Dios. En el Antiguo Testamento a la lepra se le llama la llaga de la lepra. Aparece esta palabra llaga 59 veces en Levítico 13 y Levítico 14. Pero la palabra llaga que aparece en las versiones en español, en hebreo significa azote o castigo. Por eso la lepra se consideraba un azote o un castigo de Dios por causa del pecado. Ahora, ¿qué sucedía cuando una persona pensaba que posiblemente podía tener lepra? Lo primero que tenía que hacer era ir al sacerdote para que el sacerdote diagnosticara su enfermedad. Dice en Levítico el capítulo 13 y el versículo 2, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y luego el sacerdote tenía que examinar a la persona para diagnosticar a la persona para ver si tenían la enfermedad, y luego si la tenían, debía pronunciar sentencia contra esa persona, desterrarlo del campamento. Iba a estar muerto en vida, por así decirlo. Ahora, ¿qué sucedía si una persona se sanaba de la lepra? Bueno, en Levítico 14, 1 al 7,
tenemos el relato de una ceremonia que podríamos decir un poco extraña. Una ceremonia que tiene que ver con el lavamiento o la curación de la lepra. ¿Qué sucedía cuando una persona se sanaba de la lepra? En Levítico 14, 1 al 7 dice lo siguiente: y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento. Fíjense que el sacerdote tenía que salir fuera del campamento para encontrarse con el leproso. Y lo examinará. Y si ve que está sana la lepra, la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica. Ahora viene la extraña ceremonia. 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote a matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Repasemos los detalles de esta descripción en Levítico 14 y el versículo 1 al 7. En primer lugar, había que escoger 2 avecillas. Dice Levítico 14 y el versículo 4, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas y limpias. No se podían sacrificar aves inmundas. Ningún animal inmundo se sacrificaba en los servicios ceremoniales de Israel. Así que el sacerdote tenía que escoger 2 avecillas vivas y limpias. Además de eso, junto con las avecillas debía tomar cedro, grana e hisopo. Todo esto es simbólico, todo esto tiene un profundo significado simbólico, como veremos más adelante. Dice, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y luego dice, y madera de cedro, grana e hisopo. Y luego, ¿qué se hacía con la primera avecilla? Dice en el versículo 5, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Es decir, cuando se sacrificaba la avecilla, la sangre goteaba y caía entre aguas vivas. Ahora, el número 7 es muy significativo, como veremos en nuestra siguiente sección. Levítico 14, 6 y 7 nos dice qué debía hacerse con la avecilla que había permanecido viva. Dice en el versículo 6, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. ¡Qué interesante! Es decir, aquí como dice, el hisopo, la grana, el cedro, en el agua mezclada con sangre, porque la sangre del ave que fue sacrificada primero cayó en el agua, se debía ahora tomar y rociar 7 veces sobre el que se purificaba de la lepra. Y el sacerdote luego declaraba al leproso limpio. Y luego entonces soltaba la avecilla para que la avecilla pudiera salir volando libre al cielo. El número 7 es importante aquí. El número 7 en la Biblia representa totalidad o plenitud. Esto nos hace recordar la historia de Naamán que estudiaremos más adelante en esta serie, a donde Dios le mandó a Naamán a través del profeta Eliseo que se zambullera 7 veces en el río Jordán. Y cuando salió la 7ª vez, salió totalmente, completamente limpio. Así era con el leproso. La sangre se rociaba 7 veces sobre el leproso y el leproso quedaba limpio.
Así que el sacerdote tenía varias funciones. En primer lugar, tenía que examinar al leproso y dar un diagnóstico. En segundo lugar, tenía que pronunciar la sentencia basada en su examen. Y en tercer lugar, si la persona se sanaba, el sacerdote tenía la responsabilidad de declararlo limpio y sano. Ahora vamos al Nuevo Testamento para examinar a un sanamiento que hizo Jesús de un leproso. La historia está en Lucas 5 y el versículo 12 y el versículo 13. Dice lo siguiente: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Noten que no solamente tenía lepra, estaba lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Ahora, el Evangelio según San Marcos también relata esta experiencia y agrega un detalle que no se encuentra en Lucas. En Marcos 1 y el versículo 40 y 41 nos dice la reacción de Jesús cuando vio al leproso. Dice en el versículo 40 de Marcos 1, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Ahora, en el libro El deseado de todas las gentes, página 228, nuevamente encontramos una descripción de este leproso a quien Jesús tocó. Dice en la página 228 de esta magistral obra sobre la vida de Cristo que le recomiendo a cualquiera, dice lo siguiente: presentaba un espectáculo repugnante. La enfermedad había hecho terribles estragos. Su cuerpo decadente ofrecía un aspecto horrible. Al verle, la gente retrocedía con terror. Se agolpaban unos sobre otros en su ansiedad de escapar de todo contacto con él. Algunos trataban de evitar que se acercara a Jesús, pero en vano. Él ni los veía ni los oía. No percibía tampoco sus expresiones de horror. Veía tan solo al Hijo de Dios. Oía únicamente la voz que infundía vida a los moribundos. Acercándose con esfuerzo a Jesús, se echó a sus pies clamando: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Una descripción vívida que cuadra con las Escrituras, porque dice que este leproso estaba lleno de lepra. Es decir, estaba contaminado de cabeza a pies. Es interesante notar el proceso que siguió este leproso en lograr la sanidad por medio de Jesús. En primer lugar, sintió su gran necesidad. Sabía que era leproso y por lo tanto decía: yo tengo la gran necesidad de sanidad, pero en sí mismo yo no tengo forma de curarme. Ansiaba la sanidad, pero su caso parecía desesperado. Pero luego escuchó que Jesús iba a venir por esos lados. Creyó que Jesús lo podía sanar aún de la lepra que había invadido todo su cuerpo. No solo creyó en Jesús, sino que vino a Jesús. Y no solamente fue suficiente que creyera en Jesús y que viniera a Jesús, pero le rogó a Jesús que le sanara de la lepra. Y luego, después que Jesús lo sanó de la lepra, el leproso, a pesar de que Jesús le había dicho que no le contara a nadie, ¿cómo que podía guardar esa información dentro de sí? Salió y proclamó por todas partes que Jesús lo había sanado. Tenía una historia que contar. Indudablemente la contó con gran emoción, porque ahora tenía la piel como de un niño, la piel fresca, la piel como de un bebé recién nacido. Ahora, Jesús violó las normas sociales de esa época. En Mateo 8 y el versículo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó,
diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Ahora, en los escritos de Moisés no hay ningún caso a donde el sacerdote tocaba al leproso. Jesús podría haber declarado que el leproso fuera sano, pero Jesús le dio el toque personal. Lo que Jesús hizo era impensable a los que estaban allí. Cualquiera que tocaba a un leproso, en la estimación de los expertos de la época, de los fariseos y los saduceos, era tan inmundo como el leproso. Ahora, muchas personas aún hoy en día piensan que Dios el Padre es austero y rudo y falto de compasión y severo y que es un puro juez, pero que Jesús es puro amor y pura gracia y pura misericordia. En realidad, los judíos de la época del Señor Jesús tenían un concepto falso de Dios. Pensaban que Dios estaba esperando nada más un momento para ver que una persona pecara, pero para luego entonces castigarla con la lepra, por ejemplo. Pero el Señor Jesucristo cambió esa perspectiva. Él quería que la gente supiera que no solamente era Él amor y misericordia y gracia, sino su Padre también. En cierta ocasión que se relata en Juan 14 y el versículo 8 y 9, Felipe le dijo algo muy interesante a Jesús. Dice allí, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, el Padre también quería la sanidad del leproso. Dios el Padre es un Dios de amor. El Hijo es un Dios de amor. El Padre estuvo dispuesto de enviar a Jesús a este mundo. Y Jesús estuvo dispuesto de venir para morir por la raza humana. Ahora, ¿cuál fue la condición del leproso después de su sanidad? En el mismo libro, Deseado de todas las gentes, página 228, dice, inmediatamente se realizó una transformación en el leproso. Su carne se volvió sana. Los nervios recuperaron la sensibilidad. Los músculos, la firmeza. La superficie tosca y escamosa, propia de la lepra, desapareció y la reemplazó un suave color rosado como el que se nota en la piel de un niño sano. ¿Saben que la Biblia dice que esa era la condición también de Naamán, el general de las tropas de Siria? Dice en 2 de Reyes 5 y el versículo 14, miren, cuando Jesús sana, sana bien. No solamente le devolvió al leproso lo que él era a su edad, sino que tenía la piel como de un niño, piel rosada, suave. Dice en 2 de Reyes 5 y el versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora, ¿por qué es que Jesús respondió inmediatamente a la petición del leproso? En algunos casos, el Señor Jesucristo demoraba en contestar la oración de la gente. A veces el Señor Jesucristo sabía que no era lo mejor darle a la gente lo que ellos querían en ese momento. Pero en el caso del leproso, dice que inmediatamente Jesús lo sanó. En el Deseado de todas las gentes, página 231, encontramos esta explicación. En algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida. Pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, fue concedida. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Y como les mencioné, después del sanamiento del leproso, él fue y habló con todo el mundo sobre lo que Jesús había hecho con él. No podía contenerlo adentro. Y dice en Lucas 5 y el versículo 15,
en cuanto a Jesús, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Aun cuando Jesús le prohibió al leproso que le contara a otros para que no se acortara el ministerio de Jesús, porque él sabía que esto iba a enojar a los líderes espirituales, el Señor Jesucristo lo sanó y el leproso anunció lo que había pasado a los cuatro vientos. Lo mismo que sucedió con los 2 endemoniados de Gadara. Cuando Jesús los sanó, llegaron a ser testigos poderosos del poder que tiene Jesús para sanar. Ahora, hemos hablado de el sanamiento o de la curación de la lepra física. Pero tal vez ustedes han notado también que la lepra es un símbolo de la condición en la cual se encuentra la raza humana. Ahora hagamos la aplicación. En Efesios el capítulo 2 y el versículo 1 y 2 nos dice que los seres humanos están muertos en vida. Físicamente vivos, pero muertos espiritualmente sin Jesús. Dice allí en Efesios 2, 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Noten, estaban vivos físicamente, pero muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así como la lepra, el pecado es una enfermedad insidiosa, infecciosa, degenerativa, asquerosa, humanamente incurable y finalmente mortal. En este texto que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que hay gente que está físicamente viva, pero está espiritualmente muerta en sus pecados. Así como la lepra, el pecado hace que se pierda la sensibilidad moral y el hombre en sí mismo está condenado a morir. La Biblia dice que todos han sido contaminados con el microbio de la lepra espiritual. En Romanos 5 y el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El apóstol Pablo dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. El mundo entero es un gigantesco leprosorio. El mundo está en cuarentena en medio del universo de Dios. Y la única esperanza del mundo contaminado con lepra se encuentra en una sanidad milagrosa divina. La Biblia describe la condición de los seres humanos que están en pecado. En Isaías el capítulo 1 y el versículo 5 y 6 dice lo siguiente. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Aquí Dios está hablando a su pueblo. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué condición tan lóbrega describe el profeta Isaías de los que profesaban ser hijos de Dios? Y podríamos por extensión decir la condición del mundo. Desde el pie hasta la cabeza, nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La Biblia también dice que como el leproso, nuestros mantos que representan nuestro carácter están manchados y contaminados juntamente con nosotros. En Isaías 64 y el versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así que estamos contaminados con la lepra. Nuestras vestiduras que representan nuestras justicias están contaminadas de pecado o de lepra espiritual. Ahora, ¿quién es el que diagnostica nuestra condición? Bueno, en Israel
el que sospechaba que tenía lepra tenía que ir al sacerdote. ¿Tenemos nosotros hoy en día también a un sacerdote, mis queridos amigos? Claro que sí. En el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 14, nos dice quién es el sacerdote a quien podemos recurrir hoy. Dice allí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, ¿cuál es la función del Señor Jesucristo? La misma función que tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Primero, diagnosticar la enfermedad. Y luego, después de diagnosticar la enfermedad, pronunciar sentencia contra esa enfermedad. Y finalmente, si la persona se sana, pronunciar que la persona ha quedado sana. Vayan conmigo a Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12 y 13. El capítulo 4 de Hebreos, los versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora yo pregunto, ¿quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios la tenemos escrita, es la Biblia, pero la palabra de Dios en persona es Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos la Biblia diagnostica nuestro pecado, nos dice que somos pecadores, pero Jesús en persona es el que se revela en las Escrituras. Cuando vemos la santidad de Jesús, inmediatamente sentimos la contaminación del pecado en nuestra vida. Dice en Hebreos 4 y el versículo 12 y 13, porque la palabra de Dios que es escrita y también Jesús en persona es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjense que la palabra de Dios aquí es una persona que se revela en la palabra escrita. Así que dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que Jesús es el sacerdote que diagnostica nuestra enfermedad a través de la palabra escrita. Cuando nosotros leemos la palabra escrita, nos damos cuenta de la lepra espiritual que nosotros tenemos. Es decir, la palabra está diagnosticando nuestra enfermedad y la Biblia pronuncia la sentencia de muerte. Porque en 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4 dice claramente que el pecado es transgresión de la ley. Y en un texto que leímos antes, Romanos 5:12, dice que la muerte es la consecuencia del pecado. Así que parece ser un cuadro muy lóbrego el que yo he pintado, porque todos estamos contaminados con lepra. Entonces, ¿dónde está la esperanza? ¿Cómo podemos nosotros sanarnos de esta enfermedad tan insidiosa y tan terrible? No es solo una enfermedad que tiene que ver con nuestras acciones. Es una enfermedad que tiene que ver con nuestro corazón, porque de adentro es que sale el pecado. Necesitamos sanidad no solamente afuera, sino también adentro. Ese egoísmo, ese yo que está allí, que nos lleva a cometer acciones pecaminosas, necesita sanidad. Ahora, no se pierdan la cuarta presentación en esta serie, a donde vamos a hablar de la anatomía del pecado y cómo podemos vencer el pecado por la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se puede sanar la lepra? Aquí es que vamos a hablar un poco más sobre la ceremonia tan extraña que vimos en Levítico el capítulo 14. Tenemos en primer lugar la primera avecilla. ¿Qué representa la primera avecilla? Que era sacrificada encima de una vasija de barro y la sangre corría sobre aguas corrientes, aguas vivas. Bueno, yo creo que no tenemos que adivinar. En realidad, esta avecilla que muere representa a Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados.
Así como el sacerdote tenía que salir del campamento para examinar al leproso, para ver si había sido curado y luego pronunciarlo limpio, de la misma manera Hebreos 13, 11 al 13, nos dice que el Señor Jesucristo murió fuera de la ciudad de Jerusalén. Es decir, no murió en la ciudad, sino fuera de la ciudad. Es interesante notar que cuando se sacrificaba la primera avecilla, las gotas de la sangre caían indudablemente al agua que estaban en la vasija y entonces tenía uno agua mezclada con sangre. Ahora, ¿pueden ustedes pensar de alguna parte en la Biblia a donde cuando murió el Señor Jesucristo había sangre mezclada con agua? La Biblia nos dice que cuando el soldado romano tomó su lanza y traspasó el costado de Jesús, salió agua mezclada con sangre. ¿Qué representa la vasija de barro? El apóstol Pablo nos explica que la vasija de barro representa el evangelio, representa la fragilidad de la humanidad y dentro de la vasija está algo precioso, el evangelio. En 2 Corintios, el capítulo 4 y el versículo 7, el apóstol Pablo escribió: pero tenemos este tesoro, es decir, en la vasija hay un tesoro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La vasija de barro representa la humanidad de Jesús. Pero dentro de esa vasija se encontraba su poder, se encontraba su divinidad, se encontraba la perla de gran precio, se encontraba el precioso evangelio de la salvación por medio de su muerte. ¿Qué representa el cedro, la grana y el hisopo? No es coincidencia, mis queridos hermanos y amigos, que a Jesús le pusieron un manto de escarlata, según dice Mateo 27 y el versículo 28. El Señor Jesucristo murió en un madero y el Señor Jesucristo le dieron vinagre con hisopo, según Juan el capítulo 19 y el versículo 29. Vamos a leer algunos textos de la Biblia que hablan de los colores que se describen aquí y del hisopo. En Isaías el capítulo 1 y el versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿de qué color es la grana? La grana es de un color rojo vivo. Así que dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La muerte de Cristo trae pureza. El derramamiento de la sangre de Cristo trae pureza. En el Salmo 51 y el versículo 7 encontramos que el hisopo representa pureza. Aquí David, en su oración de penitencia después de cometer adulterio y mandar a matar a su soldado Urías Eteo, dice David a Dios: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, ustedes saben que la segunda vecilla tenía que ser colocada dentro de esta mezcla de hisopo, grana, cedro, y tenía que mojarse con eso. Significa que la vecilla estaba siendo purificada, la vecilla que quedó viva. ¿Qué representa eso? Apocalipsis 7 y el versículo 14 dice aquí: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, la segunda avecilla nos representa a nosotros. La primera avecilla muere. El agua es mezclada con la sangre. El hisopo, la grana y el cedro, todos juntos. ¿Por qué es eso? Para que nosotros pudiéramos ser lavados en la sangre y pudiéramos disfrutar de libertad. Ahora, ¿qué sucedía con la segunda avecilla? Bueno, la Biblia nos dice que la segunda avecilla era soltada y podía volar libremente a donde el ave quería.
La segunda avecilla representa al pecador. Se mojaba esta avecilla en la sangre, el cedro y la grana, y luego se soltaba esta avecilla. Jesús murió para que nosotros pudiéramos ser libres. En Juan 8 y el versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿recuerdan ustedes cómo el leproso que era sano, la piel era como de un recién nacido, de una nueva criatura? ¿Qué sucede cuando el Señor Jesucristo nos sana o nos cura del pecado? En 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando nosotros somos, por así decirlo, mojados en la sangre de Cristo, quien murió por nuestros pecados, nosotros llegamos a ser nuevas criaturas, nos sanamos de la lepra espiritual, por así decirlo. Ahora, ustedes notarán que este hombre que fue curado no podía mantener adentro lo que había sucedido con él. En Marcos 5 y el versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió. Esto está hablando del sanamiento de los gadarenos. Dice, mas Jesús no se lo permitió, no permitió que fuera con él, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Pero en el caso del leproso, el Señor Jesucristo dijo, no le digas a nadie lo que yo he hecho contigo, porque Jesús estaba en una región donde tenía muchos enemigos de entre los líderes del pueblo y hubiera hecho mucho más difícil su ministerio, pero el leproso no podía contener la noticia dentro y fue y se lo contó a todo el mundo. Ahora, permítame mencionar algo sobre lo que debemos hacer nosotros cuando Cristo nos sana de nuestra lepra. Nosotros ya no tenemos que quedarnos callados, porque el Señor Jesucristo está en el cielo, ya los enemigos no pueden hacer nada con Él. ¿Qué hacemos nosotros cuando reconocemos que teníamos la lepra del pecado, estamos en camino de muerte, pero cuando recibimos a Jesús, Él murió para que nosotros pudiéramos ser libres? ¿Qué hacemos? ¿Decimos algo o nos quedamos callados? Vuelvo otra vez a la historia de los gadarenos. La Biblia nos dice que estos hombres eran salvajes. Tenían cadenas que habían roto muchas veces. Estaban babeando. Soltaban alaridos. Es decir, eran más como bestias que como seres humanos. Y el Señor Jesucristo sanó a los dos individuos que tenían este grave atormentamiento por parte de los demonios que los poseían. Legión se llamaban los demonios. Entre 3,000 y 5,000 soldados eran los que era una legión romana. Y estos hombres estaban poseídos. Por eso estaban desquiciados. Parecía que no tenían uso de razón. Ahora, lo interesante es que cuando Jesús sanó a estos, los demonios que estaban en los hombres le dijeron a Jesús, por favor, no nos mandes fuera de esta región. Mándanos a aquellos cerdos que están allá. Ahora, ¿por qué pidieron los demonios ir a los cerdos en vez de que Dios los sacara de esa región? Porque ellos sabían que si podían poseerse de los cerdos, que iban a poder despeñar a los cerdos para que se ahogaran en el lago, y entonces los dueños de los cerdos le iban a pedir a Jesús que se fuera de aquella región. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Por la pérdida económica de los cerdos que se habían despeñado y habían caído al mar, fue una gran pérdida económica para los judíos que estaban criando los cerdos, y eso estaba prohibido por la ley de Dios. Ellos le dijeron a Jesús, mira, tienes que irte de aquí porque tú has causado una gran pérdida económica, no te necesitamos por acá. Y entonces el endemoniado, como dice aquí en Marcos 5 y el versículo 19, le dijo a Jesús, en realidad un evangelio dice que era un endemoniado, otro evangelio dice que eran dos.
parece que uno era un poco más endemoniado que el otro y por lo tanto se enfatiza ese. Pero los hombres querían ir con Jesús. Dicen, queremos seguir escuchando palabras de vida. Y el Señor Jesucristo les dijo, no pueden ir conmigo. Vuelvan a su casa, vuelvan a los suyos y cuéntenles las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. Cuando nosotros hemos sido sanados de la lepra espiritual, será nuestro gran privilegio anunciarlo al mundo para que otros puedan tener la misma experiencia, el toque de Jesús. Ahora, hablemos de un punto más antes de terminar. En el Deseo de todas las gentes, página 231, encontramos un detalle muy interesante. El hombre que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir que su maestro le tocase, porque el que tocaba un leproso se volvía inmundo. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió ninguna contaminación. Cualquier otra persona que hubiera tocado al leproso le hubiera sido inmundo. Pero el Señor Jesucristo tocó al leproso y el Señor Jesucristo no quedó inmundo, no se contaminó, porque la Biblia nos dice que en Jesús no había pecado. Alfred Edersheim, judío convertido al cristianismo, en su obra monumental, La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, se refirió a varios rabinos de antaño que se refirieron al Mesías como el leproso. Es decir, algunos eruditos se referían al Mesías como el leproso. Probablemente esto se debe al hecho de que en Mateo 8:17 dice que Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora, lo notable es que la palabra hebrea, que se traduce llaga, como mencioné 59 veces en Levítico 13 y Levítico 14, es la mismita palabra hebrea que se traduce azotado en Isaías 53:4 y herido en Isaías 53 y el versículo 8. Y es muy interesante que en la Vulgata latina, la versión latina de la Biblia, dice, nosotros le tuvimos por leproso herido de Dios. Es decir, Jesús tomó nuestra lepra sobre sí, pero Él no tenía ninguna lepra propia. Jesús era el puro, inmaculado Mesías sin mancha de pecado. El que no conoció pecado, se hizo pecado para que nosotros pudiésemos ser hallados justicia de Dios en Él, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, hemos estudiado en cuanto a una enfermedad peor que el COVID-19, que es la lepra espiritual. Es una enfermedad mortal. Es una enfermedad que si nos quedamos con esa enfermedad vamos a perecer no solo físicamente, sino que vamos a perecer eternamente. Pero el Señor Jesucristo nos ha ofrecido un camino de escape. Vamos un momento al huerto del Getsemaní, a donde Jesús fue para su pasión. 3 veces el Señor Jesucristo le rogó a su Padre mientras sudaba grandes gotas de sangre. Le decía, Padre, si puede pasar esta copa de mí, que sea así, pero que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Es decir, el Señor Jesucristo agonizaba porque en esos momentos el Padre estaba colocando sobre Jesús todos los pecados de la raza humana. Aunque los pecados no eran de Él, fueron colocados sobre Él. Nosotros le tuvimos por herido de Dios, dice en Isaías el capítulo 53. El Señor Jesucristo, nos dice la Biblia, tomó los pecados de toda la raza humana. Pero nosotros tenemos que venir a Jesús. Como el leproso que dijo, tú puedes limpiarme, Señor. Tenía fe y confianza de que Jesús podía hacerlo. Para beneficiarnos nosotros,
de lo que cargó Jesús en el huerto del Getsemaní, nosotros tenemos que manifestar fe en Él, tenemos que recibirlo como nuestro Salvador personal. Y de esa manera el Señor Jesucristo sanará nuestra lepra, seremos nuevas criaturas. Qué gran promesa ha hecho el Señor Jesucristo de sanar la más mortal enfermedad que ha existido jamás, la enfermedad del pecado. Ahora, mis queridos amigos y hermanos, el Señor Jesucristo ha hecho la provisión, pero la pregunta clave es si yo me voy a apropiar de la provisión que hizo el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesús vive siempre para interceder por nosotros. La Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús está esperando que nosotros clamemos a Él para que Él nos sane de esa terrible lepra. Esa lepra del pecado, esa lepra espiritual que nos carcome, no solamente por fuera, sino que nos carcome por dentro. La pregunta clave es si nosotros vamos a recibir la provisión que ha hecho Cristo Jesús. Si lo vamos a recibir como nuestro Salvador personal, si vamos a manifestar fe en Él y decir, Señor, yo soy un miserable pecador, yo soy una miserable pecadora, Señor Jesús, socórreme, ayúdame, sáname de la lepra espiritual. El Señor Jesucristo nunca pasará por alto una oración así. El Señor Jesucristo, si clamamos a Él, en el instante, como el caso del leproso, en el instante el Señor Jesucristo responderá a nuestra plegaria y nos sanará de la lepra espiritual. Así que mi pregunta clave es, ¿vamos nosotros a decepcionar a Jesús? ¿Vamos a morir en nuestros delitos y pecados? ¿O vamos a recibir por fe a Cristo nuestro Salvador personal? Para que el Señor Jesucristo nos sane de la lepra del pecado y podamos algún día salir volando libres en medio del universo de Dios para nunca más tener que batallar con el pecado. La decisión está en la mano de cada uno de nosotros. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.